Muy buenas tardes. No hay cake, no hay alegría, no hay futuro. Aunque la cúpula militar se ha empeñado en obligar a todo el país a felicitar al anciano dictador en las redes sociales, a convertir el sufrimiento diario en mascarada, los 95 años de Raúl Castro se viven en Cuba como la agonía de un modelo que él diseñó para perpetuarse en el poder, pero que como él huelen a momia, a viejo moribundo, a fin. Por La Habana hay varias vallas con 4 estrellas, el verde olivo perenne del castrismo militar, el letrero que dice Raúl es Raúl. Y tienen toda la razón, Raúl es Raúl, como una piedra es una piedra, como Santiago es Santiago, o como la técnica es la técnica. Qué asco de régimen que ni cabeza tiene para inventarse algo creativo. Raúl es Raúl, el descubrimiento del siglo. Bueno, Raúl es Raúl, ¿qué significa? Significa la bota militar sobre la economía cubana, el robo de miles de millones de dólares al empobrecido pueblo cubano, significa el paredón de fusilamiento en sus años mozos y los campos de concentración de la UMAP, significa el control implacable de la contrainteligencia y la asfixia de cualquier intento de libertad. Nos vendieron la mentira del pragmatismo, nos quisieron hacer creer de que el heredero cruel se convertiría en un reformador del sistema. ¿Y cuál fue el cambio? Maquillar la dictadura para que los militares a través de Gaesa se robaran los dólares del turismo mientras el pueblo seguía haciendo colas para un pedazo de pan. Ese es su verdadero legado y pragmatismo, enriquecer a la cúpula y empobrecer a la nación. Qué ironía tan cruel la de la historia. Hace una década, este dictador sonreía y estrechaba la mano del presidente de los Estados Unidos en La Habana, vendiendo una falsa esperanza. 10 años después, el destino le cobra factura. Hoy llega su cumpleaños 95 con un regalo que no se esperaba, una acusación federal en Estados Unidos por asesinato. Aquel estadista que engañó a medio mundo hoy es oficialmente para la justicia un criminal acorralado, un fugitivo de la justicia estadounidense. Escuchen cómo lo cuenta este creador de contenido cubano. Raúl siempre ha sido históricamente una figura vindicada por la propia historia, por haberse situado siempre del lado de la revolución. Ivancito, tú de nuevo, primero hablando sobre la base naval de Guantánamo y ahora defendiendo a Raúl. Como me han contado cosas personales de tu vida, de tus padres diplomáticos, con la dignidad y el patriotismo que vive, con las condiciones, todas las comodidades que tiene, pero bueno, estas no son cuestiones personales, vamos a hablar de ideas. Vamos a escuchar a estos jóvenes para ver cómo ellos defienden a Raúl. Vamos a escucharlos. Raúl, la verdad, es uno de los héroes indiscutibles de nuestra revolución. Está con el pie en el estribo, lo vimos recientemente en el 1 de mayo y verdaderamente fue muy emocionante verlo tan cercano al pueblo. Cuántas veces, cuánto ha hecho, ¿no?, por nuestro país. Y estar desde el propio inicio de la concepción del movimiento guerrillero, del movimiento que llevó a cabo esa revolución y después también en la conducción de los procesos políticos y de la revolución cubana. Raúl es Raúl y nuestro pueblo lo sabe. Raúl es quien defiende la revolución, Raúl es quien defiende a los jóvenes y Raúl es quien ha defendido. Raúl es Raúl. Eso me recuerda a la frase de Félix Sabón cuando dice que la técnica es la técnica. ¿Qué ha hecho Raúl? No han dicho nada. Yo al final a los jóvenes les voy a demostrar lo que hizo Raúl. Al final no defendieron nunca a Raúl. Lo que dijeron fue puro discurso y pura consigna. En 1953 participó en el asalto al cuartel Moncada. Ya yo tengo un video de eso. Ya yo hablé de eso. Ya yo estoy delante de ustedes hace rato. En el asalto al cuartel Moncada, cuando él llega a Santiago de Cuba, Tacende es quien le da la noticia a Raúl. Raúl no tenía ni idea de lo que iba a pasar con el asalto al cuartel Moncada. Es decir, su hermano nunca le comentó nada. Cuando llegan a la granjita Siboney, que ve que Raúl está ahí, el hermano se asombra y dice, ¿cómo va a tener a Raúl aquí? Más o menos así. Bueno, lo pone en el grupo que iba a atacar, el grupo de menos peligro, que iba a atacar el Palacio de Justicia. Cuando llegan al Palacio de Justicia no pudieron hacer nada, que supuestamente Raúl dijo que cogió un culatazo, abrió nada. Tuvieron que bajar de ahí, todo el mundo se desperdigó, Raúl agarró para arriba, lo agarraron y empezó a cantar. Intentó mentir primero, pero cuando lo desnudaron, vieron que tenía unos calzoncillos de gente con posición, se dieron cuenta que era un hijo de alguien, ahí comenzó a hablar. Después, ¿qué hizo Raúl? Lo meten preso, salieron muchas comodidades, después vino el Granma, fue uno de los últimos en bajarse del Granma. En la Sierra Maestra no hubo una batalla, no hubo una acción. Lo ponen frente a una columna, el hermanito, suben en la invasión, no liberó un pueblo. Después cambia el sistema, al inicio, sí, estuvo vinculado a los juicios sumarios, a los fusilamientos. Ahí estuvo Raúl, sí, desviviendo personas. Después su hermano lo pone ministro de la FARC, teniendo un Camilo Cienfuegos ahí que le daba 3 vueltas a Raúl así en valentía, en coraje, en todo. Ahí estaba Camilo Cienfuegos. No, él puso al hermanito. ¿Y después qué ha hecho? Nada más. Su último acto de desprecio hacia los cubanos fue imponernos aquella famosa continuidad a dedo.
Como nos cuenta hoy desde La Habana la periodista Joanny Sánchez, ¿continuidad de qué? Del hambre, de los apagones, de la represión feroz que vimos el 11 de julio, del éxodo migratorio más grande y más doloroso de nuestra historia. Ese es el legado de Raúl Castro, una Cuba en ruinas, un pueblo que lo detesta tanto a él como a su delfín, el sin casa de Díaz-Canel, y a la familia militar que se aferra al poder a cualquier precio. Raúl Castro cumple 95 años, quizás escondido, desconectado de la miseria que él mismo provocó, pero hoy, desde este estudio, le decimos: puede que hoy soplen las velas desde tu refugio, pero la justicia te está pisando los talones, tu tiempo se acabó y el juicio de la historia, ese ya comenzó. Soy Mero Pentón, bienvenidos a Cuba al Día. Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día. El sustituto de Fidel solo lo puede ser el Partido Comunista de Cuba. Y hoy la maquinaria de propaganda castrista celebra por todo lo alto el cumpleaños de Raúl Castro, de este tirano. Intentan vender la imagen de un anciano retirado, el abuelito de Cuba, un estadista histórico. Pero aquí el compromiso, caballero, es con la verdad, con la memoria de las víctimas, y por eso no hay espacio para celebrar nada, sino para el rigor histórico. Así que vamos a repasar el rastro de sangre, de represión, de saqueo que ha dejado este dictador a lo largo de más de 6 décadas de poder absoluto en Cuba. Para desmontar todos estos mitos, para analizar la verdadera cara de este ser, me acompaña aquí en el estudio Sebastián Arcos, director interino del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida. Sebastián, bienvenido. Como siempre, es un gran placer que estés con nosotros. Muchas gracias, Mario, por la invitación. Buenos días. Sebastián, lo primero quiero empezar antes de los primeros días de 1959. Este es un general de ejército que no tiene batallas. No estuvo en el Moncada, no estuvo en ninguna batalla importante, tampoco estuvo en Girón, tampoco estuvo en el Escambray. Sin embargo, ha sido un ser extremadamente cruel que se ha dedicado a perseguir opositores, y no solo opositores, a la sociedad civil cubana, a los homosexuales, a los sacerdotes. El papel de Raúl Castro en el oriente de Cuba ha sido documentado ordenando ejecuciones masivas en la Loma de San Juan, por ejemplo, fue brutal. ¿Qué nos revela este lado sangriento de este personaje? La historia está bien clara. Lo interesante aquí, y eso habría que hacer un estudio, digamos, psicológico del personaje. Yo recuerdo una entrevista con una de las hermanas de Fidel, Juanita, que vivía aquí en Miami, en el exilio, que decía que Raúl siempre fue un niño bueno, pero que su relación con Fidel Castro lo convirtió en un monstruo. Y es cierto, cuando uno lee la biografía de Fidel Castro, la presencia de Raúl está ahí. Desde que eran muy niños, anduvieron juntos y se convirtieron en una pareja inseparable, donde Fidel Castro era claramente el líder, el hombre de carácter, el hombre bien informado, bien educado, mientras que Raúl era su seguidor, su mero seguidor. Y quizás, yo no soy psicólogo, pero quizás esa admiración por su hermano mayor y ese afán de competir con su hermano mayor lo convirtió en el monstruo que eventualmente se convirtió. Ya tú hablaste del incidente de la Loma de San Juan, donde se fusilaron más de 70 personas sin juicio, simplemente porque habían estado vinculados con la policía o el ejército o la marina del régimen de Batista. Muchos de ellos se habían pasado al bando revolucionario antes de que Fidel Castro entrara a Santiago de Cuba. Es la razón por la que Fidel Castro entró pacíficamente a Santiago de Cuba. Hay una muy buena, excelente narrativa de este evento en el libro que escribió Huber Matos, que se llama ¿Cómo llegó la noche? En ese libro, por cierto, Huber habla de su visita al segundo frente en Mayarí, donde estaba Raúl Castro como líder. El segundo frente nunca combatió contra Batista. No hubo operaciones militares desde el segundo frente. Era simplemente una operación, y eso lo sabemos claramente ahora,
de montaje del aparato represivo que se ocuparía de esclavizar a Cuba y convertirla en un régimen totalitario. Ahí fue donde Raúl Castro estableció el embrión de lo que sería eventualmente el G2, la seguridad del Estado del Ministerio del Interior. Y eso Uber Matos lo narra también de manera magistral. La historia no para ahí. Y yo creo que lo más importante, antes de pasar quizás a otro momento histórico, es dejar bien claro para el público que Raúl Castro nunca fue un mero segundón de Fidel. Raúl Castro era la otra cara de la moneda que representaba Fidel Castro. La revolución cubana, el régimen totalitario cubano tuvo la desdicha para nosotros, la suerte para ellos, de que siempre tuvo dos cabezas. Y esas dos cabezas estaban muy bien definidas, muy bien relacionadas. Y si bien es cierto que Raúl y Fidel discutieron, en ocasiones hay una discusión que está muy bien narrada en un libro que habla de el papel de Raúl, escrito por un analista de la CIA, que se conoce todas estas cosas muy bien. Es cierto que discutieron mucho, pero nunca estuvieron en contra uno del otro. Siempre estuvieron de acuerdo en cuál era el objetivo fundamental de la revolución, que era que ellos dos y su familia fueran los dueños de Cuba hasta el día que murieran. Y Raúl siempre fue el fiel hermano y seguidor de Fidel, en el que Fidel Castro pudo siempre confiar ciegamente. Recordemos la entrega del Ministerio del Interior en el año 89 durante la Causa 1. Recordemos después el pase del batón en el año 2006 y 2008, cuando Raúl se convierte ya en el nuevo líder de Cuba. Sin entender esa relación fraternal de ellos dos, es imposible entender la longevidad de este régimen. Vamos a saltarnos un poquito de esta época histórica y vámonos a los años 60. Bajo el mandato directo de Raúl Castro, frente al Ministerio de las Fuerzas Armadas, se creó la UMAP, las Unidades Militares de Ayuda a la Producción. Estamos hablando de verdaderos campos de concentración en Camagüey. ¿Cómo orquestó Raúl Castro esta maquinaria de trabajo forzado para aplastar a religiosos, a homosexuales y a cualquiera que no encajara en este modelo de régimen? ¿Y cuánta responsabilidad tiene Raúl Castro en esa mancha gravísima por la cual jamás han pedido ni siquiera perdón, que fueron las UMAP? No, esa es uno de los episodios más negros de esta revolución, que por cierto, todavía hay gente que piensa que tuvo un momento original en el que fue romántica y fue idealista. No, esta revolución entró en la historia de Cuba con sangre. Y se va desde el mismo principio, esta revolución fue sangrienta y fue oportunista y fue represiva. Desde el mismo principio, la UMAP es uno de esos capítulos más oscuros. Y aquí son responsables ambos, Fidel y Raúl. Fidel, el hombre de la idea, el hombre que se le ocurre, recordemos un discurso que dio donde criticaba a los jóvenes elvispresianos, refiriéndose a la gente que andaba con el pelo largo y que oía la música de los Beatles. Andan por ahí con unos pantaloncitos demasiado estrechos, algunos de ellos con una guitarrita en actitudes elvispreslianas. Pero esa red, el implementador fue, por supuesto, Raúl Castro. Esa red agarró a montones de gente, incluyendo, por cierto, a Silvio Rodríguez y a Pablo Milanés, que pasaron por allí, porque eran cantautores, porque eran artistas, porque eran homosexuales o porque eran religiosos o porque simplemente eran hijos de familias que no estaban integradas. Y no solo la UMAP, también creó la EJT, Ejército Juvenil del Trabajo, que fue esencialmente una continuación de la UMAP, de una manera un poco menos, digamos, tipo campo de concentración,
pero que seguía el mismo objetivo: doblegar, controlar a hijos de personas que no estaban completamente integradas con la revolución. Yo tengo un primo que pasó por la EJT, a pesar de haber sido el primer expediente de graduado de su preuniversitario. Lo mandaron al EJT, nunca lo dejaron entrar a la universidad y terminó suicidándose muchos años después. Sabe Dios lo que él vio en esos campos de trabajo, que ya quizás no tenían los alambres de púa que tenían la UMAP, porque la UMAP sí era un campo de concentración, pero seguía siendo fundamentalmente un campo de trabajo forzado. Y Raúl Castro tiene la responsabilidad no solo de estas cosas. Mira, hay que ser razonable, hay que ser racional. Como la otra cara de la moneda de este régimen, desde el mismo principio, desde sus orígenes, desde el año 53, Raúl Castro es responsable, e igualmente que Fidel Castro, de todos los crímenes que se han cometido por este régimen o a nombre de este régimen. Eso es indiscutible. Mientras me paseaba por mi propio despacho y fui a cepillarme los dientes en el baño que está detrás del mismo, mirándome en el espejo del baño, vi que corrían lágrimas por mis mejillas. Y como es de suponer, primero me indigné conmigo mismo. Inmediatamente me repuse y comprendí en el acto que lloraba por los hijos de Ochoa, a quienes conozco desde que nacieron. Vamos a saltarnos hasta el año 89. Este es otro momento clave en la historia de Raúl Castro y del régimen como tal, el fusilamiento, bueno, primero el juicio y luego el fusilamiento de Ochoa, y no solo de Ochoa, sino de un grupo de militares cubanos. Vimos esa actuación teatral de Raúl Castro, siendo que se vio frente al espejo, que las lágrimas le corrían sobre su rostro. Eso fue todo un teatro. Puro teatro. Puro teatro. Eso fue una conspiración urdida entre los dos hermanos, donde Fidel Castro decide quitarse de encima a un grupo de oficiales que respondían directamente a él. Porque hay que recordar que él fue quien dio la orden a través de Abrantes, ministro del Interior en aquel momento, a Tony de la Guardia y toda la operación de MC, que era originalmente moneda convertible. La gente le puso marihuana y cocaína, porque al final terminaron dedicándose al negocio de la marihuana y la cocaína, entre otras cosas, bajo las instrucciones específicas de Fidel Castro, con la intención de envenenar a la juventud de Estados Unidos, el enemigo. Y cuando se hizo prácticamente obvio que el liderazgo cubano iba a ser enjuiciado en Estados Unidos por esta colaboración con el narcotráfico, específicamente de Colombia, Fidel entonces decidió limpiarse el pecho, como dicen los cubanos, ejecutando a las personas a quienes él había encargado de esta operación personalmente. Y eso fue algo que los dos hermanos planearon y ejecutaron juntos. Raúl Castro formó parte de eso. Los miembros del antiguo Ministerio del Interior todavía se refieren a ese momento como el Armagedón, porque para el ministerio fue un cambio brutal. El ministerio siempre fue el bebé mimado de Fidel Castro, y a partir del año 89 fue ocupado, tomado por Raúl. Fidel Castro se lo entregó a Raúl Castro, atado de pies y manos, y Raúl Castro lo convirtió en otra extensión de su propia finca, que eran las Fuerzas Armadas. Recordemos que Raúl era ministro de las Fuerzas Armadas desde finales del año 59. Y por cierto, otro dato histórico relevante: Raúl Castro fue designado públicamente por Fidel Castro como el segundo hombre de la revolución en un discurso que Fidel Castro dio en el Palacio Presidencial el día 8 de enero de 1959. Por encima de todos los demás comandantes de la revolución, de gente que había luchado, de gente que de verdad había dado sangre y vida a ese
a esa revolución. Desplazó a Camilo Cienfuegos, que fue el jefe del ejército rebelde hasta octubre del 59. Lo desplazó completamente. ¡Autorízanos, que la tenemos! Autorizado a destruir 08. ¡Leímos! ¡Leímos! Vamos a irnos a 1996, el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, otro de los crímenes de este régimen, específicamente Raúl Castro, que era el jefe de las Fuerzas Armadas. Avionetas civiles en aguas internacionales, hay audios donde él asume la responsabilidad de derribarlos. ¿Cómo catalogas este crimen de Estado y el nivel de impunidad con el que Raúl Castro operó ese caso hasta el 20 de mayo de este año, que acaban de imputarlo oficialmente? Sí, eso es otra muestra más de hasta dónde son capaces de llegar este régimen. Otra operación planeada por Fidel y Raúl Castro. El pecado fundamental de Hermanos al Rescate fue haber sobrevolado La Habana una vez, no todas las veces que ellos dicen que fue, porque le recordó a Fidel Castro algo que había hecho Díaz Lanz en el año 59 y 60, que lo hizo en varias ocasiones, por cierto. Y Fidel Castro, su orgullo no podía resistir esa humillación. Y entonces se planeó esta operación, que fue preparada cuidadosamente durante meses. Lo más triste de todo esto es que los radares norteamericanos pudieron ver cómo se entrenaban los pilotos cubanos para el derribo. Y sin embargo, nunca le advirtieron a Hermanos al Rescate que había todo un plan preparado para el derribo. Raúl Castro era el jefe de las Fuerzas Armadas, responsable directo por esta operación militar. Él reconoció personalmente que había dado la orden, por supuesto. Y el enjuiciamiento del día 20 es una pena que haya tomado 30 años para enjuiciar a un caso tan claro de terrorismo de Estado, porque de eso se trata, terrorismo de Estado. Supón que Hermanos al Rescate hubiese violado regularmente y de manera intencional el espacio aéreo del gobierno cubano. Las leyes internacionales de aviación civil obligan a tomar una serie de pasos antes de forzar el aterrizaje de aviones civiles que sobrevuelan espacios regulados, digamos. El régimen cubano no tomó ninguna de estos pasos. No hizo absolutamente nada. No hizo una advertencia radial, no hizo una advertencia de sobrevuelo cercano, no hizo el intento de tratar de obligar a aterrizar a estas avionetas. La intención desde el principio fue matar, eliminarlos a los 3 aviones, matarlos a todos en el aire por esa humillación de Hermanos al Rescate de haber sobrevolado La Habana una vez y después de haber lanzado boletas que no las lanzaron desde el territorio nacional, no tuvieron que hacerlo, las lanzaron desde gran altura, desde aguas internacionales. Por eso es que el plan fue siempre derribarlos donde quiera que estuvieran, no importa si estuvieran en aguas internacionales. Lo terrible de todo esto es que Estados Unidos se las dejó pasar. Bueno, tenían a una Ana Belén Montes, espía del régimen cubano, aquí en Estados Unidos. Desafortunadamente no solo Ana Belén, la administración Clinton estaba desesperada por establecer por normalizar la relación con Fidel Castro y se hicieron de la vista gorda. Dame la lista ahora mismo de los presos políticos para soltarlos. Menciónala ahora. ¿Qué preso político? Dime el nombre o los nombres. O cuando concluya la reunión me da una lista con los presos. Y si hay esos presos políticos, antes de que llegue la noche van a estar sueltos. Hemos visto a un Raúl Castro que asiste a un partido de béisbol con Barack Obama. Hemos visto a un Raúl Castro que supuestamente abre la economía y que crea junto a su yerno, el papá del Cangrejo, el GAESA, este conglomerado empresarial que ha vaciado las riquezas del Estado cubano y se las ha pasado a la familia Castro. Ese Raúl Castro corrupto, ese Raúl Castro ladrón que se ha robado las riquezas de la nación cubana y la ha pasado a una empresa privada donde su familia es quien controla directamente esta empresa.
¿Cómo valoras eso? Nos quedan unos pocos minutos. Y también la complicidad del gobierno estadounidense, que primero, bajo Barack Obama, con esta supuesta apertura y estos supuestos empresarios privados, y luego bajo Biden, pues han permitido y han alentado que se cree una serie de oligarcas, yo los llamo así, oligarcas que son súbditos de este régimen, que tanto en Miami como en La Habana están haciendo millones de dólares con el hambre del pueblo cubano. Incluso ahora mismo, mientras el país entero está apagado, hay hijos de ministros que viven aquí en Miami, hay ministros que viven en La Habana que están haciendo millones de dólares vendiéndole a los cubanos paneles solares. Por poner solo un ejemplo, no quiero hablarte de los isotanques, no quiero hablarte de los envíos de alimentos a Cuba camuflados bajo ayuda humanitaria y de los cuales están ganando, son cientos de millones de dólares desde aquí, desde Miami y en La Habana. Gaesa es, yo creo, la mejor evidencia de la mentalidad marxista, profundamente marxista de Raúl Castro. Raúl Castro fue miembro del Partido Comunista Cubano de carné desde antes del año 53. Y en el año 53, participando en un festival de la juventud en Viena, fue reclutado por la KGB. Esto es históricamente cierto. Yo tengo en mi oficina el libro escrito por el agente de la KGB rusa que reclutó a Raúl Castro y que fue su amigo personal durante décadas. Llegó a ser, por cierto, segundo jefe de la KGB a nivel nacional en la Unión Soviética. Este señor, Raúl Castro, es un marxista convencido, no como Fidel, que fue siempre un marxista oportunista. Raúl cree profundamente en la teoría marxista y sospecha profundamente de la libertad económica, de la economía de mercado y de la propiedad privada. Jamás lo va a permitir y va a permitir la expansión de este modelo. Lo que ha creado en Cuba con las MIPYMES es simplemente una maniobra oportunista para atraer capital de Estados Unidos y para aprovecharse de la ingenuidad o no tal ingenuidad, porque yo no creo que Obama haya sido tan ingenuo, y extraerle recursos a Estados Unidos. Por cierto, el régimen cubano le está extrayendo, descubrieron la mina de oro del exilio en el año 78 con los primeros viajes de la comunidad. Y ahí se empezó a desarrollar todo este entramado de empresas y de negocios y de hombres de negocio exitosos en el exilio que tienen una buena relación con Cuba. Sabemos todos quiénes son. Pero la concentración, la reconcentración, para usar un término que yo creo que es apropiado, de la economía cubana bajo el control de una empresa que a su vez está controlada por los militares, es el mejor símbolo, la mejor metáfora de cuál es la concepción de Raúl Castro de cómo debe manejarse un país. Todo bajo el control de un grupo, mientras más pequeño, mejor, solamente para beneficiar a ese grupo, ignorando de manera intencional el bienestar del resto del país. Esta gente está dispuestos a destruir la nación cubana con tal de permanecer un día más en el poder para poderse robar 100 millones más de dólares. Ahí es donde estamos hoy. Definitivamente, y el ejemplo más claro es que hoy las conversaciones son con el nieto de Raúl Castro. ¿Quién manda en Cuba hoy? El nieto de Raúl Castro. No hay ninguna institucionalidad. Y esto al régimen le molesta profundamente que yo lo diga, pero es la verdad. Sí, es cierto. Ahí, sobre sus caras. El jefe de la CIA se reúne con Raúl Guillermo Rodríguez Castro. No se reunió con Díaz-Canel, no se reunió con Manuel Marrero. Los negociadores americanos, cuando han ido, ¿con quién se reúnen? Se reúnen con el nieto de Raúl Castro, que es hoy quien corta el bacalao, quien tiene los mejores negocios, quien le da a empresarios extranjeros. Sabemos perfectamente quiénes son esos empresarios, cómo están yendo allí, cómo se están repartiendo el pastel. Sabemos de los 26 viajes del Cangrejo a Panamá. Sabemos absolutamente todo de lo que está pasando, cómo se están repartiendo la isla. Y ese es el resultado de estas 67 años de gobierno, primero de Fidel Castro y luego de Raúl Castro, pero en general de la familia Castro que sigue gobernando Cuba. Sí.
Increíble. Recordemos, es un dragón de dos cabezas, siempre fue un dragón de dos cabezas. No se puede entender la historia de este régimen sin entender que fue siempre un dragón de dos cabezas. Los dos hermanos son igualmente responsables. Y las familias lo son igual. Es decir, para que usted tenga una idea, el hijo de Fidel Castro, que jefe de médico del equipo Cuba, que ahora es un gran golfista, etcétera, etcétera. Este hombre ha tratado y lo ha logrado llegar a Trump a través de otros golfistas, amigos de Trump, para dejarle el mensaje de que pueden invertir todo lo que quieran en la isla, porque al final nosotros le vamos a dar todo lo que ustedes quieran. La única condición es que la familia Castro permanezca en el poder. Todo para cambiarse a Marco Rubio. Lo mismo pasa con Raulito Guillermo Rodríguez Castro, el Cangrejo, que está haciendo lo mismo. Sí, fíjense como toda la familia, no importa que sea familia de Fidel Castro, familia de Raúl Castro, todas están por lo mismo, mantener el control de ese país al cual están sangrando y del cual están viviendo. Mil gracias, Sebastián. Nos extendimos un poco, pero creo que vale la pena y que el pueblo cubano lo va a agradecer. Muchas gracias, Mario, por la invitación. Quédense con nosotros porque hay muchísimo más aquí en Martín Noticias. Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón. Y como ustedes saben, me encanta presentarles a creadores de contenido cubanos desde la isla. Esta es una chelista que nos cuenta el verdadero sentir del pueblo cubano. Mi nombre es Pentón, esto ha sido Cuba al Día. Nos vemos mañana.